A quienes creen y hacen obras pías, su Señor les guiará en recompensa de su fe. Y a sus pies correrán los ríos en jardines de ensueño. El Corán describe en esta y otras azoras el paraíso islámico, representándolo como un jardín donde corre abundante el agua. El Corán habla del agua no solo como recompensa para los buenos creyentes, sino como castigo para los pecadores y los infieles. Dios reserva a estos el tormento del agua hirviendo. El hecho de que el Islam presente al agua al mismo tiempo como premio y castigo indica la importancia que tiene para la religión coránica. En cierto modo, la visión del paraíso y del infierno islámico entra en relación directa con el entorno en donde se originó el Islam, con las tierras áridas donde habitan la mayoría de los musulmanes. Arabia, la tierra donde nació el Islam, es un lugar donde el agua ha sido siempre un recurso escaso y difícil de obtener. Quizás eso explica la gran importancia que la sociedad musulmana ha concedido a este recurso y a la legislación relacionada con su uso. En el Islam, las leyes se confunden con preceptos religiosos. Mahoma recomendó la creación de fuentes y pozos públicos a quienes quisieran hacer obras de beneficencia. También varios hadices o tradiciones atribuidos al profeta y a sus compañeros amenazan con un riguroso castigo de Alá a quien niegue su sobrante de agua a toda persona o animal que tenga necesidad de beber. Es lo que se denomina derecho de sed. Para el Islam, convertir una tierra estéril en fértil tiene un sentido religioso además de práctico. La religión musulmana promueve este tipo de iniciativas al establecer que cualquier persona capaz de vivificar una tierra muerta puede quedársela en propiedad. Malik, iniciador de la escuela jurídica mayoritaria en Al-Ándalus, estableció varias formas de vivificar la tierra, como la creación de fuentes, excavación de pozos, plantación de árboles, construcción de edificaciones y labranza de la tierra. El oasis es un espectacular ejemplo de tierras vivificadas. Está formado por agrupaciones de palmeras plantadas de forma artificial en lugares desérticos donde se puede conseguir agua. Estos oasis del norte de África surgieron tras la llegada de los árabes a estas tierras en el siglo VII. Ellos trajeron las técnicas y conocimientos necesarios para ganar terreno al desierto. Gracias a eso, estos oasis son hoy terrenos fértiles en los que es posible cultivar todo tipo de productos agrícolas al amparo de las palmeras. Tan acogedoras son estas sombras que uno se olvida de que afuera está el desierto abrasador. Para quienes viven en ellos, los oasis son algo más que una zona de asentamiento que proporciona alimentos. Se convierten también en un lugar para la contemplación y el esparcimiento, un auténtico jardín. Los árabes encontraron una tierra mucho más fértil al atravesar el estrecho de Gibraltar y conquistar Al-Ándalus. Este parecía el lugar ideal para recrear sus jardines, evocando el paraíso prometido por Alá a los fieles musulmanes. Los jardines de Al-Ándalus, como los del resto de los países islámicos, se caracterizaron por conciliar tres elementos básicos: agua, vegetación y arquitectura. Estamos en el patio de la acequia del Generalife, un claro ejemplo de jardín de crucero o raud, donde el factor arquitectónico resulta dominante.
Aquí el agua y la vegetación se ponen al servicio de la arquitectura, en este caso el palacete del Generalife. La estructura del edificio dota de gran simbolismo a este jardín. De factura rectangular, posee dos ejes de simetría que se cruzan en el centro. Estos ejes están ocupados por corrientes de agua y simbolizan los ríos del paraíso. El sultán Ismail I escogió este lugar para crear un área de recreo. Lo emplazó en un altozano, un privilegiado mirador desde el que se domina el Valle del Darro, que se abre hacia la Vega, la colina del Albaicín y, por supuesto, la Alhambra. En la Alhambra podemos encontrar otro ejemplo de jardín, la llamada Buhaira, representada en el Partal. El elemento predominante aquí es el agua, representada por la alberca. Arquitectura y vegetación se hallan en este caso supeditados al protagonismo principal del agua. La Buhaira andalusí se inspira al parecer en un modelo norteafricano que se generaliza en la península ibérica, sobre todo a partir de la época almohade. Los norteafricanos edificaron a mitad del siglo XII el mejor ejemplo de Buhaira, la Menara de Marrakech. Al parecer, los califas almohades contaron para su construcción con ingenieros hidráulicos andalusíes como el malagueño Al-Hajj Yais. El estanque mide 200 por 108 metros y recoge el agua de los ríos que bajan del Alto Atlas. A orillas del estanque se aprecia un elegante pabellón que pone el complemento arquitectónico al reflejarse en las aguas. A diferencia del Partal, la Menara aún conserva, junto a su función de esparcimiento, otra productiva. Alrededor del estanque hay un huerto de cerca de 90 hectáreas donde crecen sobre todo olivos y algunos naranjos. Hemos vuelto a Granada para conocer otro tipo de jardín andalusí. En las huertas que rodean al Generalife encontramos un claro ejemplo de bustán o huerto jardín. Aquí el elemento vegetal es predominante. La huerta rodea a una edificación, generalmente un palacete de recreo, que suele situarse por encima de las huertas. El agua hace notar su presencia fluyendo por la acequia. El bustán posee la función de recreo de todo jardín, pero su principal misión es la de huerto. Este tipo de explotaciones tiene su origen en el hortus romano, asociado siempre a una finca, la villa romana. Desde el principio de la conquista, en estos jardines huerto, los árabes cultivaron nuevas especies desconocidas por romanos y visigodos. Con el tiempo, esta labor de introducción de nuevas plantas se convirtió en algo habitual. La aparición de jardines botánicos ayudó a que plantas de todo tipo procedentes de Oriente fueran aclimatadas a las condiciones naturales de la península ibérica. La llegada a Al-Ándalus de plantas desconocidas enriqueció enormemente y dio gran diversidad a la agricultura peninsular. Lo mismo ocurriría más tarde en el resto del continente europeo. En el Tratado de Agricultura de Ibn al-Awan se citan más de 400 especies vegetales diferentes cultivadas en Al-Ándalus. En el siglo I no había más de 150 si hacemos caso a los datos del romano Columela. Esta diferencia da idea del gran número de plantas introducidas en época andalusí. Más tarde, tras la desaparición de Al-Ándalus, dejaron de cultivarse muchas de estas plantas que con el tiempo pasaron a ser consideradas malas hierbas. En el siglo XVI, Alonso de Herrera cita ya solo 120 especies agrícolas, es decir, 280 menos que en época andalusí. Y eso que por entonces
ya se habían introducido numerosas plantas de América desconocidas en Al-Ándalus, como la patata o el tomate. La imagen del litoral marítimo granadino es inseparable de los sembrados de caña de azúcar. Esta planta fue introducida en Al-Ándalus desde Oriente por mercaderes árabes. No se conoce la fecha exacta, pero se cree que pudo llegar alrededor del siglo X. En ese momento debió ser adaptada al clima peninsular en algún jardín botánico. Más tarde existían grandes plantaciones tanto en la costa de Málaga y Granada como en la comarca valenciana de Gandía. Hoy, la zona de cultivo ha quedado restringida al litoral granadino, donde como cada año tiene lugar la cosecha, llamada zafra. Este nombre proviene del árabe safar, que significa periodo en el que maduran las cosechas. Los métodos de cultivo han variado poco a lo largo de 1000 años. Tras la recolección, la caña es acarreada de la única forma posible, con mulos hasta los camiones. En la factoría es elaborada el azúcar. Aunque utilizando maquinaria moderna y más efectiva, el sistema es prácticamente el mismo desde época árabe. En primer lugar, se realiza la extracción del jugo de caña mediante presión. Tras este primer paso, debe procederse a la evaporación de ese jugo hasta lograr que cristalice la sacarosa o azúcar. Junto a los nuevos cultivos introducidos por los andalusíes, se continuaron recogiendo los frutos del olivo que en época romana habían nutrido de aceite al imperio. Los musulmanes aprovecharon también todo tipo de árboles frutales. Junto a ellos crecían árboles productores de frutos secos como el avellano, el castaño, el nogal o el almendro. La vid no desapareció, pese a la prohibición contra el consumo de vino que establece el Islam. El trigo y otros cereales siguieron cubriendo grandes extensiones. Lo mismo sucedía con las legumbres. El interés de los pueblos islámicos por la agricultura iba a provocar la aparición de numerosos estudios científicos dedicados a las plantas, lo mismo para comprender sus propiedades curativas como para mejorar el rendimiento de las explotaciones agrícolas. Tantos y tan brillantes fueron los científicos que se dedicaron a esta tarea que los historiadores están de acuerdo en hablar de una escuela agronómica genuinamente andalusí. La Escuela Agronómica Andalusí inició su andadura en la Córdoba califal durante el siglo X. En su desarrollo iban a influir decisivamente dos libros científicos. El primero fue La Materia Médica de Dioscórides, llegada a Al-Ándalus desde Bizancio. El segundo fue El Calendario de Córdoba, obra del andalusí Ari Ben Said. Estos y otros estudios posteriores convirtieron la agronomía en una ciencia global. Aunaba conocimientos de varias disciplinas, desde la farmacopea y la medicina hasta la astronomía, sin olvidar las matemáticas, la física, la botánica y también la ingeniería. Una de las principales preocupaciones de estos científicos fue desarrollar técnicas de canalización, almacenamiento, distribución y obtención de agua. El pozo puede considerarse el sistema más sencillo para obtener agua subterránea cuando ésta escasea o simplemente no existe en la superficie. En el Museo Provincial de Córdoba hay una importante colección de brocales o bocas de pozo. Los andalusíes explotaron esta posibilidad al máximo. Los pozos son el sistema más primitivo para aprovechar acuíferos subterráneos. Lo más sencillo es elevar el agua a mano mediante cubos o pellejos de piel, con lo que la tarea es muy laboriosa. Pero aunque se puede contar con la fuerza de animales,
el escaso rendimiento de este sistema obliga a buscar métodos más eficaces. Nos hemos desplazado hasta Puebla de Don Fadrique, al norte de la provincia de Granada, para conocer un sistema que ofrece mayor rendimiento que los pozos, la mina de agua. Este sistema consiste en realizar una galería en la tierra hasta dar con un acuífero. Es posible que los árabes exportaran esta técnica a Al-Ándalus, aunque es más probable que su llegada a la península fuese anterior. Si quisiéramos construir una mina, deberíamos comenzar excavando un túnel en el punto donde se supone va a aflorar el agua hasta llegar al venero. Es decir, deberíamos hacer un túnel de fuera a adentro. Aquí está el tesoro. Pero si se emplea el sistema contrario, el método de captación se denomina un kanat. En el kanat, el túnel se construye desde el lugar donde está el acuífero, llamado Pozo Madre, hacia el exterior. Se cree que el kanat fue utilizado por primera vez en la Siria bizantina hacia el siglo IV. Los árabes lo conocieron a través de manuscritos científicos de la antigüedad y a su llegada a la península ibérica generalizaron su uso. El sistema se empleó y se emplea todavía en la construcción de acequias subterráneas como las existentes en la localidad granadina de Benamaurel. Para la construcción de pozos o minas, los andalusíes acudían al muqanni. Era una especie de ingeniero que averiguaba si había aguas subterráneas solo con estudiar la superficie. Los herederos de los muqanni son los zahoríes, personas capaces de detectar corrientes de agua bajo tierra. El nombre de este oficio se deriva directamente de la palabra árabe suharí, lo que emparenta esta práctica con Al-Ándalus. Pese a los siglos, la tradición continúa con hombres como Pedro Cores, quien vive en la comarca malagueña de la Axarquía. Pedro se vale de sencillas herramientas para realizar su trabajo. Una simple horquilla de cañas atadas con una cuerda le sirve para encontrar el agua. La radiación hace que los músculos se tensen por movimiento reflejo, levantando la horquilla. Vamos a calcular la profundidad en metros. Esta regla está dividida en 10 partes, 110, 120. Me da la corriente a unos 145 metros de profundidad estaría esta corriente de agua. Así que aquí tenemos la posibilidad de hacer un pozo, lo que pasa es que no sería muy rentable por el poco caudal que da. La palabra noria se deriva directamente del árabe naura. Define todo tipo de aparatos con ruedas destinados a la elevación de agua. Al parecer, este término alude al chirrido que produce la rueda al girar. La noria más sencilla es la de sangre, es decir, aquella que utiliza la fuerza de los animales para mover la rueda y elevar el agua desde un pozo. En Marruecos aún se pueden encontrar norias de sangre similares a las de época andalusí. Esta máquina consta de una rueda vertical de madera con arcaduces o recipientes para recoger agua y luego verterla. La rueda es movida por una serie de engranajes gracias a la fuerza de una caballería.
Mientras la noria de sangre pudo ser introducida en la península ibérica por los árabes desde Siria, la noria de corriente era ya conocida en época romana. El sabio Isidoro, de época visigoda, describió estos ingenios a los que seguramente vio funcionar en el Guadalquivir. Una de estas grandes ruedas se conserva todavía en Córdoba, la antigua capital andalusí. Las norias de corriente son ruedas verticales, sin engranajes, situadas en ríos o canales y accionadas por la fuerza del agua. Se trata, pues, de máquinas mecánicamente muy sencillas, pero de gran tamaño, como esta de Abarán, localidad murciana cercana a Cieza. Estos aparatos son denominados también aceñas o ñoras. La noria de Alcantarilla es, por sus dimensiones, un monumento de ingeniería hidráulica. Las grandes aceñas solían ir asociadas a obras importantes como presas, jardines o, al igual que en este caso, a grandes regadíos como la Huerta Murciana. El Museo Hidráulico de Murcia es una institución creada para dar a conocer los distintos mecanismos que son movidos por la fuerza del agua. Junto a restos de viejas norias y molinos centenarios, se pueden contemplar interesantes maquetas de ingenios hidráulicos de época andalusí. Estas máquinas no solo se empleaban para tareas agrícolas, también cumplían funciones industriales. El batán, para tundir tejidos, era una de ellas. Esta maqueta que vemos es una reproducción de un batán medieval. La palabra con que se le denomina parece provenir del término árabe batana, que significa golpear. Esta misma técnica fue perfeccionada y aplicada a otras tareas, como por ejemplo picar esparto. La máquina hidráulica de uso industrial por excelencia es el molino. En esta maqueta se aprecia un molino flotante similar a los que en época andalusí aprovechaban la fuerza de la corriente del río mediante una rueda vertical. Se sabe de la existencia de molinos que flotaban sobre barcazas en el río Guadalquivir ya por el siglo X. Pero el sistema que se ha utilizado más habitualmente es el molino de rodezno. El rodezno es una rueda vertical sumergida en el agua. La corriente hidráulica llega hasta ella desde cierta altura y al moverla hace que gire un eje o árbol, el cual a su vez hace funcionar las piedras que muelen el cereal. Los viejos molinos hidráulicos han caído en total desuso en España. Superados por nuevas maquinarias, el viejo molino de agua sobrevive a duras penas en algunas zonas de Marruecos. El progreso también ha irrumpido en las labores agrícolas de cosecha y transporte, pero no ha conseguido relegar al olvido el antiguísimo sistema de riegos vigente desde la aparición de la agricultura. Los trazados de las acequias que regaban los campos de Al-Ándalus siguen siendo los mismos en la actualidad. Así ocurre en la localidad granadina de Alendín. Luis Fernández, acequiero de Alendín, es el encargado de distribuir el agua entre los regantes. En época andalusí existían una serie de normas para repartir el agua y personas que, como Luis, tenían encomendado el reparto. Cuando alguien incumplía esas normas, se acudía a un funcionario llamado Sahib as-Sakia. De este término árabe se ha derivado la palabra castellana zabacequia, pues la institución fue conservada por los conquistadores cristianos.
En algunas zonas, la regulación de las normas de riego era ejercida directamente por la comunidad, sin que mediara funcionario alguno. Estas instituciones comunitarias pueden ser el precedente de las actuales comunidades de regantes. En tiempos de Al-Ándalus, el reparto hidráulico se realizaba según dos criterios. Uno era el tiempo que duraba el riego, el otro la cantidad de agua empleada. Para regular la duración del riego se empleaba un sistema de turnos con periodos de tiempo limitado. Las medidas utilizadas por los hispano-musulmanes fueron introducidas por los árabes llegados del Yemen. Sin embargo, existía otro sistema de reparto, utilizando lo que se llama tandas, es decir, cantidades de agua. Este era, al parecer, el método empleado en Lietor, una localidad de Albacete, que conserva un conjunto de 5 albercas que fueron creadas para este uso en época andalusí. Diego Moreno era el guarda de la huerta de Lietor hasta su jubilación. Nadie como él conoce estos parajes. Mediante estas albercas se repartía el agua. Para fijar las diferentes medidas se utilizaba un bastón con muescas. También se podían pintar marcas en las paredes de la alberca. Estas gradaciones variaban según la estación del año. El Islam ha tenido siempre en el agua un espejo en el que reflejarse. La ha convertido en símbolo de pureza. La ha venerado porque es una civilización surgida allí donde escaseaba, en el desierto. Ha saciado su sed, regado sus cultivos o movido sus máquinas. La ha considerado una presencia indispensable y convertido en inspiración para sus realizaciones artísticas. En suma, el agua ocupa un lugar esencial dentro de la civilización musulmana.